Hola, en este video vamos a platicar un poquito sobre el tema primero de discusión. Ya en su plataforma todos tienen el tema que es el 1.1 sobre la discusión, sobre evaluación del trabajo en relación con el objetivo, la pregunta y el supuesto o hipótesis. Ya tuvimos una sesión, una videosesión para despejar dudas, y este es el tercer video del mismo tema, del tema 1.1. Como ustedes saben, el capítulo discusión y conclusiones es un solo capítulo, pero para fines didácticos lo dividimos en 12 pedacitos para explicar así como muy despacito cada una de las secciones. Entonces, ahorita solo vamos a hablar del inicio de la discusión, que es lo primerito relacionado con estos tres conceptos que les digo: el objetivo, la pregunta y el supuesto teórico. Pero, bueno, la cosa era, ¿cómo empiezo esto del capítulo, el quinto y último capítulo? Lo primero es, como siempre, tienes que tener un párrafo de introducción, un párrafo en el que estás diciendo cuál va a ser el contenido del capítulo, así en pocas palabras, ¿verdad? En un párrafo nada más. Si recuerdan, el párrafo es de 3 frases: la frase de entrada, la frase de desarrollo y la frase de cierre. Son 3 frases de 3 renglones aproximadamente. Esto nos da más o menos unos 9-10 renglones. Recuerdan que los párrafos científicos idealmente son más grandes, de 7 renglones, más pequeños, de 14 renglones. Entonces, si lo hacemos así de 9, pues nos queda perfecto. Pero entonces, una vez que hacemos la introducción del capítulo, el párrafo introductorio, ahora sí empezamos con la discusión. Pero lo primero es que ustedes tienen que pensar un poquito para qué querían las respuestas, para qué querían conocer lo que quisieron conocer, lo que investigaron, ¿verdad? ¿Qué significan esos resultados? Porque, bueno, cuando ustedes empezaron en la tesis, pues bueno, en el primer capítulo platicaron cuál era el problema que había ahí. Después, en el segundo, explicaron ampliamente cuál era la teoría que se conocía al respecto, los últimos avances en los estudios empíricos. Se fueron al tercer capítulo, y en el tercer capítulo pusieron en detalle, por ejemplo, la metodología que querían utilizar, cuál iba a ser el instrumento, cuál iban a ser la muestra que fuesen a utilizar, sus participantes, en fin, todo lo que tenía que ver con la metodología. Y luego ya aplicaron el instrumento, recolectaron información, y entonces en el capítulo 4 vaciaron todos esos resultados. Entonces, pero pues los resultados están nada más así, o sea, lo que se encontró. Hiciste 10 preguntas, pues tienes 10 respuestas, y de cada uno de los entrevistados o de los encuestados, dependiendo de lo que haya sido. Y entonces tienes mucha información, pero así nada más, la información. Entonces, ahora en la discusión, lo más importante va a ser, pues que ahora sí digas cuál es de qué sirvió, qué significan esos resultados, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que poner ya los detalles concretos. No se quiere que vengas y vuelvas a poner todos los resultados como estaban, para eso ya está el capítulo 4. Acá vas a agarrar algunos resultados o agarrar algunos análisis de los resultados, es decir, los resultados son varios y tú los juntaste en tu análisis para decir cuál era el significado del resultado. Ahora lo vamos a discutir, pero lo vamos a discutir específicamente primero con el objetivo. O sea, el objetivo es, ¿qué dije yo que iba a hacer? Bueno, yo dije en mi objetivo que iba a comparar las flores azules con las flores amarillas, ¿ok? Si mi objetivo fue comparar las flores azules con las amarillas, entonces en la discusión se esperaría no que yo diga, sí, el objetivo se cumplió. No, no, no. O sea, con eso no estoy contestando nada, ¿verdad? O sea, no quiero que me digas sí contesté, o sea, sí cumplí el objetivo, sino que expliques cómo lo cumpliste, por qué dices que lo cumpliste. Entonces,
Por ejemplo, tú no puedes decir nada más, sí, sí cumplí el objetivo y sí comparé las flores. No estás diciendo nada. En cambio, si empiezas a explicar, como les digo, en un párrafo, en la primera frase pongo cuál era el objetivo que iba buscando. En la segunda frase explico ampliamente cómo es que digo yo que logré, que recolecté, que hice esa actividad, lo que haya sido. Entonces, bueno, a través de la observación o a través de las encuestas o la entrevista, lo que ustedes quieran, hice levantamiento de la información y se puede concluir que al comparar las flores rojas o las flores azules con las flores amarillas, se encontró que sí se parecen en esto y en esto y en esto, o que no se parecen en esto y en esto otro. Y entonces, cuando yo hago ahí un ejemplo de comparación, ¿verdad? Entonces ya estoy diciendo que sí comparé, cómo lo comparé, ¿verdad? Entonces, tengo todo el párrafo para hablar del objetivo. Es decir, digo el objetivo, explico cómo abordé la investigación para lograrlo y concluyo diciendo cuál fue ese análisis o esa comparación o el verbo que haya utilizado, ¿verdad? Si me queda cortito, puedo usar un segundo párrafo, pero tiene que ser mínimo, es un párrafo para explicar el objetivo y cómo lo cumplí. ¿Por qué digo yo que sí lo cumplí? Ah, pues porque hice esto y esto otro, ¿verdad? Entonces, explico. No se trata de decir sí, no se trata de decir no. Se trata de explicar cómo logré el objetivo, cómo cumplí el objetivo. En un párrafo, en 9 renglones, yo lo puedo explicar tranquilamente. Sin embargo, si yo quiero explayarme más porque era muy amplio mi objetivo, puedo hacer un segundo párrafo. Lo que no se vale es que en el mismo párrafo yo diga, hable de la pregunta y hable del objetivo y hable del supuesto, porque entonces pues ya lo único que voy a decir es nomás, sí cumplí, sí cumplí, sí cumplí, y eso no es respuesta. Esa no es una discusión de resultados. Entonces, hago todo mi párrafo, o 2 párrafos, los que quieran, hablando nada más de cómo logré el objetivo. Después, en otro párrafo independiente, hablo de la pregunta de investigación. O sea, la pregunta fue el detonante de esa investigación, ¿verdad? Yo quería saber tal cosa. Entonces, en cómo respondo a esa pregunta, o sea, el cómo lo respondo, no si sí se responde. Porque obviamente si nada más voy a decir sí se responde la pregunta, pues claro, en un renglón tengo para esa discusión, pero de eso no se trata. Se trata de que en todo un párrafo, bien estructuradito, con mínimo las 3 frases que debe de llevar cualquier párrafo, yo explique por qué, o sea, cuál es la respuesta de esta pregunta que hice de investigación. Igual, en un párrafo es más que suficiente, pero si yo quiero hacer 2, puedo hacer 2. Lo que no se vale es hacer medio párrafo o hacer nada más un renglón. O sea, es mínimo todo un párrafo para explicar la respuesta de esa pregunta. Entonces, después viene el supuesto teórico. Aquí es importante, si se hizo una investigación cualitativa, va a haber supuesto de investigación. Es decir, esa afirmación que yo hice se llama en la cualitativo supuesto teórico. Y entonces voy a decir si ese supuesto teórico fue real, o sea, digamos que sí lo acepto, que sí fue cierto, esa hipótesis que yo dije, eso que yo dije, va a ser esto. O sea, si aplano el switch, prende el foco. Esa es mi afirmación, mi hipótesis si estoy haciendo una quanti, mi supuesto teórico si estoy haciendo una quali, y entonces, otra vez, en todo un párrafo voy a platicar por qué sí digo yo que acepto esa hipótesis, por qué digo yo que sí acepto ese supuesto teórico, que sí salió real, ¿verdad? Aquí es bien importante, el supuesto teórico o hipótesis, que es lo mismo, ¿verdad? Que es la afirmación que yo hago de esa investigación, no importa si sí se acepta o no se acepta.
para que una investigación sea correcta. O sea, porque yo puedo hacer toda una investigación para comprobar que mi hipótesis no era, o sea, que se rechaza la hipótesis porque lo que yo creía no se cumplió. Sin embargo, la investigación sí se hizo y se hizo correcta, ¿verdad? Entonces, decir que la hipótesis la acepto o la rechazo no tiene nada que ver con que hice bien o hice mal una investigación. O sea, una investigación bien realizada puede aceptar la hipótesis o puede rechazar la hipótesis. Es como los ejemplos que siempre dicen que Edison se tardó 1000 veces en lograr prender la bombilla, ¿verdad?, incandescente. Entonces, pues bueno, las otras 999 también fueron buenas investigaciones para confirmar que no era ese elemento el que transmitía la energía, por ejemplo. O sea, no están equivocados, no es, o sea, porque a veces nos da la idea de que si rechazo la hipótesis, pues no sirvió mi investigación. No, sí sirvió para decir que eso no era por ahí, que no estaba, lo que yo creía no era correcto, pero ya comprobé que de esa forma no es. Entonces también es una investigación y sí está, si se cumple con todos los parámetros, es una investigación correcta, bien elaborada, pero que rechaza la hipótesis o no apoya ese supuesto teórico, ¿verdad? Entonces, pero lo tenemos que explicar en todo un párrafo, o si quiere usar dos, igual puedo usar dos, no hay ningún problema. Otra cosa importante aquí es que tengo que ver cuál fue lo novedoso, cuál fue lo relevante, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo nos tiene que salir, por ejemplo, igual que las investigaciones anteriores, las que hicimos en el marco, los autores que pusimos en el marco teórico. Y no necesariamente, o sea, pueden salirnos cosas similares, y lo constatamos que en nuestra investigación que le hicimos en cierto lugar, en cierto municipio, en cierto país, en donde no había investigación, porque había muchas investigaciones, pero en otros lugares, no aquí. Bueno, o sea, yo puedo dar que esa novedad de que ya hay investigación aquí, eso es parte de lo novedoso, eso es parte de lo que yo voy a reportar como relevante, ¿verdad? Porque aquí, recuerden, la discusión y conclusiones. El capítulo 5 es el más importante porque sería así como el betún del pastel, con todo y cereza. Entonces, ustedes hicieron muy buen trabajo porque hicieron un muy excelente análisis del problema. También se documentaron bastante bien con lo más actual, con lo más relevante. Hicieron un buen instrumento, muy bien validado y muy, muy confiable. Lo aplicaron y recogieron la información. Pero si no lo saben platicar acá, en el capítulo 5, si no lo saben presumir incluso en este capítulo, pues entonces va a ser como que el pan está bien rico, lo hicieron todo perfecto, pero el betún lo pusieron así todo mal, está chorreando, se está tirado, pues no, así no le dan, a nadie le dan ganas de probarlo. Entonces, lo primero que van a ver cualquier revisor de tu tesis, cualquier persona que va a ver tu tesis, se va a ir a la conclusión, va a ver el resumen, la introducción, y se va a brincar hasta la conclusión, porque en la conclusión es donde viene ya lo interesante, lo que tú ya estás consolidando, ya me estás diciendo, yo iba a comparar y miren, esta es la comparación y salió así y qué padre porque bla, bla, bla. Y esta es cada una de las cosas, ¿verdad?, que yo analicé, pero yo no me tengo que leer todo tu marco teórico y todos tus resultados. No. O sea, con que yo lo lea, la discusión y las conclusiones, con eso me voy a dar una idea general, porque ahí me vas a poner tú exactamente eso, o sea, en qué concluyes, cuál fue el resultado final. Entonces, el resultado final es lo que me interesa. Ya si luego quiero ver algo en detalle, pues entonces puedo ir a los capítulos a buscar ese detalle. Pero si no, yo con leer todo el capítulo de la discusión y conclusiones me debe de quedar completamente claro y específico de qué iba tu tesis, de qué se trató esta investigación y desde mi punto de vista si vale la pena o no vale la pena
echar una revisada completa, ¿verdad? Entonces, por eso, en la discusión tienes que poner cómo resolviste la pregunta, cuál fue, cómo lograste el objetivo, si lo que tú creías, que es la hipótesis o supuesto, si lo encontraste o no lo encontraste y por qué, o sea, no nada más sí o no, sino el por qué, que eso es lo más interesante o lo más importante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos detalles que estamos platicando fueron algunas de las cosas o de las dudas que tenían de cómo le iban a hacer, ¿verdad? Sobre todo eso de cómo presentar, cómo empezar, cómo hablo de la discusión. Y entonces, muy simple, pongo mi párrafo de entrada en donde digo cuál va a ser el contenido de todo el capítulo. Después puedo hacer un subtítulo que diga 5.1 discusión y empezar con el primer párrafo a platicar el objetivo. 1 o 2 párrafos. Después, 1 o 2 párrafos de cómo contesto la pregunta de investigación y otra vez 1 o 2 párrafos de cuál, de si le atiné a la hipótesis o no y por qué. O sea, lo importante aquí es el por qué, el cómo lo logré, el por qué digo que sí o el por qué digo que no, ¿verdad? Y luego, bueno, enseguida vienen otras secciones, pero eso los vamos a ver en los siguientes videos. Por lo pronto, esta es el primer tema y son estos 3 conceptos que deben de estar. O sea, si no están, no está completa tu discusión. Discutir con los objetivos, discutir sobre la pregunta y discutir sobre el supuesto o sobre la hipótesis. Entonces, nos vemos en el siguiente video.